Gracias por continuar en sintonía con este es tu programa Voz Vespertina. Recuerda que estamos en el teléfono 809-732-8500. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter. Señores, como Papá Dios, casi en todas partes. Pero lo importante, si usted quiere estar informado, nuestro portal es la mejor vía y nuestra invitada lo sabe. Me dijo, Jenny, yo quiero oír ese éxito que tú durante 6 horas trabajaste para este portal. Y yo dije, no te preocupes, mi amor, que eso viene. Prepárate que eso viene. Míralo ahí, Yanuel, dile, ¿cómo es que viene? Ay, me encanta. TVN24.do, 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 TVN24.do. Ahí está nuestro portal. Fíjense, bandas armadas de Haití se refuerzan con los niños de la calle. AFP Reservas invierte 19.812 millones de pesos. Al Horford, primer dominicano en optar al anillo de la liga. Statewood trae trabajo remoto a RD y Japón abre sus puertas a los turistas, pero solo en grupo. Así que estas y otras informaciones en nuestro portal. Mira que Amaury me dijo, Jenny, yo quiero saber cómo tú lo haces con ese caché. Yo le dije, espérate, ve a ver nuestro portal, infórmate, ahí están nuestras entrevistas, todo lo que pasa aquí en Voz Vespertina, en Voz al Mediodía, en CAE la Noche, en A Esta Hora, todo está en nuestro portal tvn24.do. Y se inspira ella, se inspira. Cuéntame, Hernán. Tenemos el honor de contar con nosotros aquí con una mujer brillante. Ella es Gineuri Díaz, especialista en defensa y seguridad nacional. Bienvenida a Voz Vespertina, Gineuri. Gracias, Hernani, por esa gran presentación. Muy buenas tardes, Amaury, buenas tardes, Jenny. Gracias por la invitación a este espacio. Yo estaba loca que me invitaran, decir cuándo es que me van a invitar. No, nosotros sumamente felices de que tú puedas contar con nosotros, podamos contar con tu presencia aquí el día de hoy. Queremos hablar. El otro día, yo desde mi poca experiencia, desde mi cera como periodista, veía y decía, me preocupa mucho lo que es todo lo que es seguridad. Hemos visto un brote de delincuencia total. O sea, no hay ahora mismo una sola provincia que tú me digas, bueno, mira, no hemos tenido alguna secuencia de delincuencia en las calles, en todo, en las manadas, volvieron las manadas. Y yo decía, bueno, esto lo vimos en septiembre del año pasado, se quería quitar a Edward, se saltó Edward, vino ahora el señor Ten, el mudo. Pero seguimos teniendo ahora mucho más preocupante todo lo que tiene que ver con atracos y todo lo que es la seguridad. ¿Cuál es la radiografía tuya? Porque yo solamente sé que cada vez que tú quieres salir de un jefe de la policía, empiezan todos los medios de comunicación, comenzamos con, óyeme, atraco, pero ahora, ¿qué está sucediendo? Tú sí lo puedes ver como el ajedrez completo porque tú tienes una experticia en el área. ¿Qué nos dices tú? Bien, muy buena tu pregunta, Jenny, porque ustedes hablaban antes de la pausa y antes de que yo entrara a esta entrevista de lo que tiene que ver con la situación económica en la República Dominicana, y la inseguridad es directamente proporcional a la economía. Ustedes ven que los países, por ejemplo, como Alemania, donde la economía es estable, y países, por ejemplo, como Reino Unido, donde la economía es estable, pues los niveles de inseguridad son muy bajos. Cuando la crisis económica afecta a un país, como en el caso en el que se encuentra República Dominicana actualmente, los actos de violencia aumentan y por tanto esto es directamente proporcional a la inseguridad. Por eso nosotros cuando hablamos de seguridad nacional, viéndolo desde el ámbito general, no solo de la seguridad ciudadana, sino incluyendo la seguridad pública, seguridad humana, seguridad alimentaria, también hablamos del plano económico. La economía, como digo, directamente afecta lo que es la seguridad nacional del Estado. Es decir, nosotros vemos, por ejemplo, como ustedes bien señalan, los actos de violencia han aumentado, pero es que la crisis económica ha aumentado en la República Dominicana a partir del año 2021. Existe un estudio del PNUD que revela que los actos de violencia en la República Dominicana han aumentado un 39.3%, hablando un comparativo del año 2019 con el año 2021, es decir, 53 víctimas más por cada 100.000 habitantes. No es cierto que la gente en su totalidad delinque por necesidad, pero eso es un factor. Cuando la gente no tiene las necesidades básicas cubiertas, pues delinque. Y eso es lo que está sucediendo actualmente en la República Dominicana. Claro, además adicionar el hecho de que los ciudadanos en la República Dominicana no creen
tanto en las autoridades del sistema de seguridad como en el sistema de justicia. Muchas veces la gente, aunque debe de ir a poner una denuncia y esperar que el sistema de justicia y el sistema de seguridad, es decir, la Policía Nacional en este sentido, hablando de seguridad ciudadana, se ocupe de este caso, la gente toma la justicia por sus propias manos. Por eso los actos de violencia, incluso que no tienen que ver con hurtos, con robos, han aumentado en la República Dominicana. Por eso cuando hablamos del tema de la reforma de la policía y la seguridad ciudadana, no es solo verlo desde el punto de vista de un jefe de la policía, no solo verlo desde de dar capacitación, por ejemplo, a los policías, de aumentarles el salario. Eso es un factor, pero es algo más amplio. Y creo que el gobierno, en su intento de hacer una reforma de la policía, le ha dado incluso la razón a la gestión anterior, que decía, se sabe que obviamente la reforma de la policía, y siendo ya un poco más honestos con esto, era necesaria, pero sí habían dado pasos de avances importantes. Y fruto de eso es como digo que del año 2019 al año 2021 los niveles de inseguridad han aumentado en la República Dominicana. Actualmente el tema de la seguridad ciudadana se le ha salido de las manos al gobierno, porque se han dado cuenta que los planes, que los proyectos que ellos habían visto como proyectos mágicos, como yo digo, por ejemplo, el plan Giuliani, que el presidente durante estuvo en la oposición, lo veía como un plan mágico y decía que tenía la solución al problema de Desde el 2016 hablando del plan Giuliani. Así es, no lo ha podido implementar en la República Dominicana porque de hecho en países como Honduras, como Colombia, donde incluso Giuliani ha sido asesor y se ha tratado de implementar este plan, países de Centroamérica no ha resultado, incluyendo incluso, digo, Honduras y otros países de Centroamérica, al igual que Colombia, que no es de Centroamérica, pero sí él ha fungido como asesor. Este plan no ha tenido el alcance, o sea, no se ha visto de manera positiva, no se ha podido implementar, porque la realidad de estos países, al igual que República Dominicana, es totalmente diferente a la de Nueva York, por ejemplo. Claro. Entonces, creo que en este sentido, tanto el Ministerio de Interior y Policía y en su persona, el Ministro de Interior y Policía, que ha demostrado que está improvisando en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Actualmente se le ha delegado esto al Comité Ejecutivo para la Reforma de la Policía. Ustedes han visto las medidas, que las 14 medidas que se dictaminaron hace 2 semanas y que no han tenido ningún efecto, y que de hecho esto es parte de la reforma de la policía, reforma que formalmente no ha iniciado porque todavía incluso en el Consejo Económico y Social no se ha llegado a un consenso, del cual puedo hablar con toda propiedad porque estamos participando dentro de la mesa de seguridad ciudadana y reforma de la policía dentro del Consejo Económico y Social. En sentido general, lo que quiero decir es que el gobierno, tanto como el Estado, y cuando me refiero al Estado es también las instituciones tanto públicas como privadas, deben de hacer un consenso al respecto, un consenso general y tomar la situación desde la realidad. Porque lo que pasa actualmente es que el gobierno está llevando a cabo una reforma y viendo la situación de la seguridad ciudadana desde el plano irreal, desde lo que no está sucediendo. Están diciéndole a la gente, cuando se da una ola de atracos o sucede un caso en particular, toman medidas en ese momento, pero son medidas correctivas, no hay medidas preventivas. Son medidas correctivas en ese momento, pero que al final no dan al traste con el problema de la seguridad ciudadana. Yo quisiera preguntarte algo. El otro día yo decía que lo de Santiago, estábamos hablando del caso de Santiago, decía, es como que a un machetazo tú me le pongas una curita. Así es. Y quiero saber entonces tu visión desde ahí. Y si es cierto, entonces que funciona entonces siempre la presión que se le hace al Estado desde la ciudadanía con este tipo de denuncias, porque realmente ya estamos cansados de que nos cambien el jefe de la policía y al final seguimos con toda la inseguridad. ¿Qué podemos hacer desde tu punto de vista? Es que nosotros nosotros como país, estamos iniciando una reforma de la policía y como tal el tema en sentido general, porque la reforma viene a raíz del tema de la inseguridad ciudadana. Desde el punto de vista principal, nosotros no sabemos cuántos somos actualmente en la República Dominicana. El último censo se hizo en el año 2010 y a partir de ahí nosotros actualmente no sabemos cuántos somos. Es decir, ¿cómo se puede determinar que es un punto neurálgico el tema del patrullaje policial si cada territorio específicamente no está delimitado por la cantidad de habitantes que tiene? Porque no se tiene una realidad de la República Dominicana en cuanto al plano perimetral, en cuanto al censo de cuánto actualmente somos en la República Dominicana. Partiendo del hecho de que ustedes han visto, por ejemplo, en la prensa que el Ministerio de Defensa ha informado que va a aumentar los agentes del CIUTRAN, que es el Cuerpo Especializado Ciudad Tranquila, en el cual los militares hacen labores policiales. Y yo decía incluso que el término está mal empleado porque los militares no pueden hacer labores de seguridad ciudadana, hacen labores de seguridad pública,
que es vigilancia y todo lo que tiene que ver, porque el concepto en la República Dominicana se maneja incluso de la manera, a veces incluso especialistas, de la manera inadecuada, porque seguridad ciudadana se refiere a la convivencia de los ciudadanos entre sí y el evitar los actos violentos entre los mismos. Seguridad pública se refiere a los bienes, a todo lo que tiene que ver incluso con las instituciones, tanto públicas como privadas. Un militar no cuenta con la preparación adecuada para llevar a cabo labores de seguridad ciudadana. No, ni un policía tampoco. Los militares están entrenados, no, pero en sentido general los militares están entrenados para hacer labores de defensa, operatividad. Hay otros países, por ejemplo, como Honduras, donde existe una fuerza de seguridad pública. Esta fuerza de seguridad pública, que depende del Ministerio de Seguridad Pública, son militares colaborando en labores policiales, pero en lo que tiene que ver con seguridad pública específicamente. Entonces, cuando ustedes me preguntan cuál sería parte de la solución, primero delimitar los territorios en la República Dominicana, hacer el patrullaje y la asignación de los policías de acuerdo a la naturaleza de las provincias. No es lo mismo una policía de Jimaní que una policía de Atomayor, de donde yo provengo, porque la naturaleza de ambas provincias no es la misma. Ustedes vieron, por ejemplo, que el Ministerio de Interior y Policía tiene determinó dentro de la policía un departamento nuevo que es para cuatreros, aquellas personas que hurtan reses. Lo hizo en San Francisco, pero por ejemplo en una provincia como la que yo provengo, Atomayor, es importante una dependencia porque es una provincia atera. Monteplata. Lo hace en mucho. San Francisco para darle el carácter regional, pero todo nace en Nagua. Y Exacto. nace a raíz del robo de unas 500 reses de ganado que todavía nadie se explica cómo una gente se puede robar 500 vacas en 24 horas. O sea, tienen que ser varias patanas, ¿verdad? Con varias camas largas, juntas, tú sabes. Pero prácticamente dos veces al mes se dan estos mismos casos en Atomayor, en Monteplata, Sí. que no salen en los medios de comunicación muchas veces. Entonces, lo que quiero decir es el tema de podernos adecuar a la realidad de la República Dominicana. No podemos hablar de cámaras si tenemos 300 centros, que esto lo arrojó el informe que dictaminó, que hizo la comisión que dictaminó el presidente por decreto. Hay alrededor de 300 centros en la República Dominicana que no cuentan con conectividad. Entonces, vamos a iniciar por poner la conectividad y luego hablar de las cámaras. Además, el darle mantenimiento a las cámaras del 911. Las cámaras del 911 hacían una labor efectiva, porque brindaban información al C5I, que es el Centro de Comando y Control del Ministerio de Defensa, Centro de Comando y Control y Ciberseguridad del Ministerio de Defensa. Ellos brindaban información y estos, a su vez, con esta información la brindaban a todos las instituciones que convergen dentro del sistema de seguridad Que nacional. pusieron al presidente a decir que el 911 era un call center. Sí, Eso no es así. Y Sí, fruto del 911, antes de que hagas la pregunta, Mauri, que quiero decir esto incluso en televisión, que me escuchen a nivel nacional, ¿verdad? Este programa tan visto. No sé si ustedes han tomado en cuenta, pero yo lo digo como especialista, haciendo un análisis más profundo, que el tema de los desaparecidos, incluso hablando del Distrito Nacional, ha aumentado a partir de que las cámaras del 911 no están funcionando. El último caso del chico, no De recuerdo el nombre San ahora. Díaz. Sandías, sí. San Díaz. Supiéramos qué pasó, Claro. pero se deterioraron las cámaras de ese Ellos sector. no se le dieron Mira, seguimiento. no, y en todo esto, y quiero aprovechar tu condición de miembro del CES para que toquemos un tema que para nosotros, para muchos puede ser nuevo, que es que hay una modalidad nueva en el crimen organizado que se comete en las calles. Antes, en República Dominicana se orquestaban asaltos, atracos y secuestros desde acá para Haití. Y ahora es a lo inverso. O sea, aquí hay bandas de haitianos que están cometiendo crímenes y delitos en las calles de República Dominicana y nadie está hablando de eso. ¿Qué respuesta le podemos dar nosotros a la gente en torno al tema si ni siquiera en lo local hemos podido nosotros responder al tema de la inseguridad? La verja va a resolver eso. ¿Cuál verja? ¿Cuál Claro, verja? la verja no, y de hecho porque la verja cuando se habla de la verja no es un tema físico, la verja debe de existir en sentido general de las autoridades. Entonces cuando bien tú señalas, tú ves que el Ministerio de Defensa cuando hay una situación en Haití hace un despliegue, pero luego que pasan meses, pregúntate tú si de verdad ellos están haciendo esta labor en la frontera, porque estas bandas de Haití pasaron por la frontera. Las fronteras, incluso hablo de la frontera no solo terrestre, porque las fronteras también son marítimas, aéreas. Entonces, es un asunto, por eso cuando digo, el tema de la seguridad ciudadana no es un tema específicamente de hablar del concepto como tal, es un tema de seguridad nacional.
Incluso lo había dicho al inicio, antes de que no se estaba hablando de la reforma de la policía, sino a inicio del año 2021, yo decía, hablar de seguridad ciudadana es hablar de seguridad nacional. Debemos de ver el concepto en sentido general. Mira como tú bien señalas, y es cierto que estas bandas que tienen incidencia en Haití han pasado a la República Dominicana porque no existe un control específico adecuado en las fronteras y actualmente están delinquiendo desde la República Dominicana. Ese altercado que se dio en Ciudad Juan Bosch no fueron con los inmigrantes que están trabajando aquí. Esos fueron miembros, aunque lo han querido incluso dejar de un lado y no se ha querido hacer público, fueron miembros de bandas, incluso específicamente de los 400 Mabozó, que estaban quedándose, alojándose en Ciudad Juan Bosch. Por fin, y te felicito porque por fin alguien le ha puesto nombre y ha tocado el tema como se debe en los medios de comunicación. Lo vengo siguiendo ese día. Y es la verdad. Es que los inmigrantes dominicanos a nosotros nos han querido vender el hecho. Ciertamente hay una invasión pasiva y eso se ha permitido por años, no es cosa incluso de gobiernos de años. Pero la situación actual en la República Dominicana y en cuanto al tema de los inmigrantes y esto que se dio en Ciudad Juan Bosch, han querido decir que nosotros estamos en peligro. Nosotros no estamos en peligro por los inmigrantes que viven aquí. Por Dios, no hay que ser un especialista para saber que los haitianos que están aquí, los inmigrantes, que cuidan nuestros edificios en primer lugar, que muchas veces son los servicios de nuestras casas, que están en la construcción, que están vendiendo los cocos que nosotros compramos, que están vendiendo tantas cosas que nosotros compramos. Si quisieran hacernos daño, y yo lamento decirlo de esta forma porque lo he dicho en 2 programas y me han dicho que qué duro que yo lo diga así, pero si incluso con el hecho de ellos orquestar algo, solo tienen que hacer algo en la cisterna de los edificios, por decir algo, y qué cantidad de dominicanos pudieran verse afectados en ese sentido. Claro. El peligro está en aquellos que vienen armados incluso, como los que estaban en Ciudad Juan Bosch, y que no pasaron por la frontera caminando por el rito de esa manera, ¿no? Eso vinieron con ayuda y las autoridades no quieren hablar del tema. Porque los inmigrantes en la República Dominicana, los que vienen por necesidad y vienen a trabajar, no es cierto que tienen armas guardadas debajo de los colchones. Como dijo un presidente de un partido pequeño de oposición en una reunión que tuvimos en el Palacio Nacional en septiembre pasado, por el tema de lo que se estaba dando en Haití luego del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, que decía que él tenía información que en la frontera, los haitianos que estaban en la frontera tenían armas guardadas en los colchones. Señores, pero los haitianos que están aquí a veces no tienen ni siquiera con qué comer. Y no es que yo sea pro haitiano, lo aclaro. Es que tenemos que ver la situación desde la realidad. Sin populismo. Claro. Es que Sin populismo, Ginebra, exactamente. dime algo. ¿La verja resuelve o no el problema de inmigración? Porque yo comparo, en Estados Unidos tú tienes tramos de muro que miden 10 metros y te lo vuelan como nada. Aquí no venden la idea, hablando de populismo, que construyendo una verja, que ni siquiera es un muro, se va a solucionar el problema. ¿Cuál es tu visión de ese tema de la inmigración? La realidad, como decía, la verja no es un asunto físico. La verja tiene que hacerse desde la vigilancia real, desde salvaguardar la frontera de una manera real, marítima, aérea y terrestre. El gobierno ha querido decir que esto de la verja perimetral es algo nuevo y hay que aclarar que durante la gestión pasada del presidente Danilo Medina se construyeron ya al final, que incluso hay 20 kilómetros que no están incluidos en la memoria que entregó el Ministerio de Defensa, que está la memoria 2016, 2014, 2018, durante la gestión 2016-2020 de Paulino Sen, pero que los últimos 22 kilómetros que se hicieron no están en la memoria, pero existen. Se hicieron alrededor de 53 kilómetros de verja perimetral. Es decir, actualmente lo que se está dando es continuidad de Estado con este proyecto, pero debemos decir que durante la gestión del presidente Danilo Medina, además, se incluyeron los drones en lo que tenía que ver con la vigilancia. Los recuerdo. Se incluyeron también los puestos interagenciales, dentro de los cuales son 5 puestos de tareas interagenciales, dentro de los cuales se lleva a cabo el control de los drones para la vigilancia de lo que tiene que ver con la frontera. Entonces, en ese sentido, ciertamente se daban casos porque siempre se cuecen habas. Pero esto no es algo novedoso, sino que es algo que fue muy bien implementado, muy buen proyecto, pero que no se le ha dado continuidad de Estado. Si en sentido general la verja como tal existiera, se siguiera trabajando, pero igual se hiciera una vigilancia terrestre, una vigilancia aérea por medio de drones, una vigilancia incluso Sensores, marítima. radares, tecnología. Exacto, tecnología de punta. Porque imagínense, por ejemplo, yo digo, a veces nos queremos hacer los no entendidos, las autoridades, porque
incluso cualquier persona te puede decir lo que yo te voy a decir ahora. ¿Por qué, por ejemplo, si los drones, que son aeronaves no tripuladas, cuando se da cuenta, incluso, porque obviamente no vamos a poner un soldado en los 363 kilómetros que tiene la frontera, no da. El Ministerio de Defensa, con los militares que cuenta, no da para poner uno en cada, o sea, zonas que queden cerca para poder vigilar. Eso es lo que se dice, pero existen los drones. Si los drones estuvieran bien vigilados, incluso, pudiera, cuando se vea una persona, por ejemplo, que está pasando, un inmigrante, y le dan, por ejemplo, con un dardo que simplemente lo inmovilice por minutos, pudieran devolverlo normal a sus países. Yo no sé por qué, por ejemplo, eso no puede ser tomado en cuenta. Y ciertamente usted me va a decir los derechos humanos, ¿no? Pero es que cuando lo inmovilicen, más que derechos lo humanos, detengan y lo lo que lleven pasa a un es que puesto antes de derechos y luego lo humanos y antes deporten. del muro hay que comprar el dardo, porque aquí lo que hay es tirar piedra. Óyeme lo Sí, que te pero voy a aquí se decir. hace una inversión. Esa es la realidad que tenemos como país. Pero aquí se hace una inversión, por ejemplo, en noviembre pasado, el ejército hizo un despliegue, hizo también un acto para decir que iba a ingresar 400 nuevos militares y volver a hacer el programa cerco fronterizo, que se supone, yo en ese momento me di cuenta de que se había puesto en marcha en septiembre a partir del magnicidio del presidente Jovenel Moïse en el plan Gavión, que es el plan de contingencia, y luego entonces ellos vuelven y dicen en noviembre que lo van a reactivar el plan Gavión a partir del plan cerco fronterizo. Y es que yo digo, pero ¿y no se estaba llevando a cabo? O sea, que no estaba, se va a reactivar, y hacen este acto. Aquí se invierte en muchas cosas que no se debe invertir, porque ustedes me dirán, que no se pueden inmovilizar, no, pero llévenlo a un cuartel y pónganlo ahí, después depórtenlo para sus países. No es algo para su país como tal, porque es Haití específicamente. No es algo tan difícil. El problema aquí es que hay intereses que se mueven. Pero porque claro. Gineuri, se nos agotó el tiempo. Contigo Mucho ha sido sumamente rápido. Pero te voy a decir algo antes de. Recuerda que este es el país donde un león, para dormirlo, lo ahogaron en el zoológico de Moca. ¿Te acuerdas? Sí. Con un dardo, señores, que fue para dormir. El pobre león se ahogó frente a porque si nosotros no tenemos la capacidad de cómo reaccionar con un ser humano, es peor. Entonces, Bueno, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que mirar. Yo quisiera empezar, antes- ojalá, darle el voto de confianza. Pero si eso fue con un león, no tengo miedo de que vayan a dejar tuerto a la gente. Bueno, lo que pasa... como niño. La Lo que frontera entre pasa- México y Estados Unidos usan balas. Lo que Bueno. pasa es que al final, si ustedes se dan cuenta, se supone que quien lleve a cabo esta operación son personas especializadas, porque el C5I, debo decir, que cuenta con un personal muy calificado. Además, recuerden también que los haitianos en la República Dominicana, no es un secreto para nadie, trabajan para los grandes consorcios hoteleros, para las grandes construcciones, y no les conviene a nadie Claro. que ellos sean detenidos. Cuando el director de migración dice, yo los voy a salir a buscar, yo le digo, ¿pero para dónde? Porque seguro en el edificio suyo, a 2 cuadras, usted tiene grupos de haitianos trabajando que usted no tiene que irlo a buscar debajo de los Y en colchones. industria agrícola importante. Bueno, aquí. nosotros damos las gracias a Gineuri Venimos más Díaz, menudo. especialista en defensa y seguridad nacional. Esperamos que vuelvas, porque ha sido sumamente interesante, edificadora, Gracias. y sobre todo que nos pudiste dar a nosotros luz en muchos aspectos que nosotros no habíamos podido mirar. Y señores, tras la pausa llega ella, María Grullón, con nuestro tema, el síndrome del impostor. Así que, por favor, no se vayan, que continuamos tras la pausa.